Los amantes de la informática sabemos muy bien lo que las marcas Intel y AMD son. A fines prácticos, estas dos empresas tienen un duopolio de facto y aún así están prácticamente ausentes en el segmento móvil. ¿Quién lidera aquí? Qualcomm, una empresa que por mucho tiempo fue una total desconocida y ahora, gracias al auge de los smartphones, parece que cada vez más es capaz de enfrentarse a los gigantes Intel y AMD. Los procesadores móviles no son iguales a los procesadores de un computador. Eso es muy cierto, los primeros están basados en una arquitectura llamada ARM y este video iba a tratar principalmente de cómo esta arquitectura podría llegar a ser el futuro de los computadores, cuya arquitectura lleva el nombre de x86, pero voy a aprovechar para aclarar algunas dudas que muchos podrían tener. ¿Cuál es la diferencia entre ARM y x86? Lo que es como preguntar cuál es la diferencia entre el procesador de tu móvil y el procesador de tu computador. ¿Por qué solo existen Intel y AMD en este segmento? x86, o actualmente también llamada X-64 o X64, es la arquitectura con la que funcionan los procesadores de la mayoría de computadoras actuales, fabricados por AMD e Intel. Originalmente X86 de 32 bits fue desarrollado por Intel y por medio de un acuerdo se le permitió a AMD usarlo en sus procesadores también. Por eso en el segmento de los PCs solo vemos a estos dos fabricantes, porque solo ellos tienen la licencia para usar esta tecnología. Luego AMD desarrolla la versión de 64 bits de x86 llamándola AMD 64 y de igual forma bajo licenciamiento permite que Intel la use, nombrando a su versión x86-64 o x64. El nombre dado por Intel es un poco más popular, en sus entrañas son prácticamente lo mismo. ARM se refiere a ARM Holdings, una empresa británica que desarrolla procesadores igual que Intel y AMD, pero con una pequeña diferencia. En lugar de fabricar y vender procesadores ya hechos, esta solo los diseña y vende esos diseños para que otros fabricantes los puedan implementar y hacer modificaciones de ser necesario. Los clientes más grandes y famosos de ARM Holdings son Qualcomm con sus Snapdragons y Apple con sus series A Bionic. Pero no son los únicos, Samsung y Huawei también le compran diseños para fabricar respectivamente sus procesadores Exynos y Kirin. ARM diseña sus procesadores bajo su propia arquitectura, llamada también ARM. Como dato interesante, el acuerdo entre Intel y AMD impide la transferencia de esta tecnología bajo ninguna circunstancia, incluso si estas empresas son adquiridas por otras. ¿Cuál es la diferencia entre ARM y x86? Ambas arquitecturas están basadas en diferentes conjuntos de instrucciones. El conjunto de instrucciones se refiere, así en palabras simples, al conjunto de normas que nos dicen cómo hacer un procesador. x86 está basada en CISC, iniciales en inglés de computador con conjunto de instrucciones complejo, y ARM está basada en RISC, iniciales también en inglés de computador con conjunto de instrucciones reducido. En la arquitectura RISC, las instrucciones que recibe el procesador se dividen en bloques pequeños y simples y cada uno es ejecutado individualmente en cada ciclo del procesador. En la arquitectura CISC, las instrucciones son complejas y una sola se puede ejecutar en varios ciclos del procesador. ¿Qué significa toda esta parafernalia? Bueno, que básicamente el lenguaje de máquina de x86 es mucho más simple, pero el procesador requiere más potencia para poder trabajar. En cambio, en ARM su lenguaje de máquina es bastante más complejo y más largo para instrucciones similares, pero el procesador requiere de mucha menos electricidad y hardware menos complejo para funcionar. ¿Qué ventajas tiene ARM? Como vimos anteriormente, el conjunto de instrucciones es más simple y su hardware también. De hecho, ARM requiere de menos transistores en su fabricación. Todo esto se traduce en mayor duración de la batería en dispositivos portátiles, ya que requieren menos electricidad para una misma tarea. Son más baratos de hacer, esto no solo porque el hardware es más simple, sino porque hay muchos más fabricantes trabajando en ellos. Necesitan menos RAM, precisamente porque manejan información de forma más ordenada. Por mucho tiempo se pensó que los procesadores basados en RISC iban a ser el futuro.
Su principal protagonista eran los procesadores Spark de la Sun Microsystem, precisamente por la poca electricidad que usaban y la poca RAM, haciéndolos más económicos en todos los sentidos. Pero sin que nadie se diera cuenta, CISC dominó al mundo gracias a x86. ¿Qué ventajas tiene x86? Como nada es perfecto, esta arquitectura también tiene ventajas con respecto a ARM. Cabe recordar que el conjunto de instrucciones es diferente, por lo tanto programas escritos para x86 no funcionan en ARM ni viceversa. Primera ventaja, las aplicaciones, que no es una ventaja de la plataforma en sí misma. Más de 20 años de uso masivo de x86 ha hecho que todo el software sea compatible con este, y por lo tanto llevarlo al segmento de las PCs es complicado. Tenemos Windows 10 ARM que sí corre nativamente en esta arquitectura, pero las aplicaciones Win32 no. Por lo tanto, estas se ejecutan bajo emulación, con lo que el rendimiento se viene abajo. UWP, o mejor dicho, las aplicaciones de la tienda de Windows sí funcionan nativamente en ARM. Pero, como bien sabemos, no hay muchas de donde escoger. La segunda ventaja es que los procesadores ARM son teóricamente más complicados de programar. Esto es válido para quienes trabajan con lenguajes de máquina. Si tú eres un programador de aplicaciones para iOS y Android, realmente no ves ninguna diferencia. Pero para quienes hacen un sistema operativo, motores de juego o compiladores, sí es mucho más trabajoso. La falta de compatibilidad de aplicaciones Win32 y su necesidad de funcionar bajo emulación ha creado el falso mito de que los procesadores ARM son más lentos que los x86. Eso es falso. Si el programa está pensado para trabajar en dicha arquitectura, trabajará tanto o más rápido que su equivalente en x86. Ahora que ya vimos lo que es cada uno y qué ventajas tienen, pasemos a intentar predecir su futuro. ARM puede reemplazar a los procesadores de nuestras PCs. Teóricamente sí, ya que pueden hacer el mismo trabajo, pero vamos a analizarlo antes de sacar una conclusión. Es bueno mencionar que el primer intento de Microsoft en el mundo de ARM fue un total fracaso. Se llamó Windows 8 RT y venía en un modelo muy económico de las tablets Surface. Su fracaso se debió a que no podía ejecutar aplicaciones Win32, sino solo de la tienda. Esto en el año 2012, cuando la tienda de Windows era peor de lo que es ahorita. Un Windows al que no se le podían instalar casi programas. Sinceramente no sé en qué estaba pensando Microsoft. El fracaso de Windows RT podría llevarnos a pensar que ARM no tiene cabida en el segmento de las PC. ¿Hay interés por parte de los fabricantes? ¿O por lo menos una tendencia en el mercado? La respuesta es sí. En mi opinión, una tendencia muy pausada. Primero citemos el caso de Apple, con dos ejemplos muy importantes. Primero, el iPad, la tablet más exitosa actualmente. Muchos profesionales que requieren de movilidad prefieren un iPad a una laptop, porque la batería les dura mucho más y es más sencillo trabajar con este en movimiento. Aquí vemos ya un claro ejemplo de ARM desplazando a x86, y Apple con su recién lanzado iPad OS quiere que cada vez más el iPad se convierta en un reemplazo a una PC. De hecho, si no termina de hacerlo es por culpa de la empresa misma. ¿Por cuánto tiempo los usuarios le han pedido soporte para mouse? Aclaro que ahora iPadOS sí permite usar un mouse, pero el soporte es una porquería, porque básicamente simula la presencia de un dedo. Como siempre, Apple diciendo qué es lo que tenemos que querer. El segundo ejemplo que involucra a Apple, y este es todavía más importante, es que existe el rumor que para el 2020 dejarán de usar Intel para sus Macs. En lugar están desarrollando sus propios procesadores, que adivinaron estarán basados en ARM. No es la primera vez que Apple se cambia. A mediados de la década del 2000 dejaron de un lado los PowerPC de IBM en favor de los Intel. Solventaron la diferencia en arquitectura con emulación. Supongo que volverán a hacer lo mismo. Ahora citamos a Microsoft con su Windows 10 para ARM, que no termina de gustarle a muchos usuarios, pero que a su vez está lejos de morir. Se diferencia del fallido Windows RT en que este sí puede ejecutar aplicaciones Win32, lo hace con emulación y por lo tanto mucho más lento de lo que funcionaría en un PC Intel o AMD. Esto ha creado el falso mito de que ARM es más lento. Ya dije que esto es falso. Las aplicaciones UWP de la
tienda funcionan igual o mejor, ya que estas, como dije, no requieren de dicha emulación. El detalle es que estas aplicaciones son mucho más escasas. Si me permiten opinar, Win32 es un problema similar a lo que fue Windows XP para Microsoft. Se ha usado por tantísimo tiempo que es muy difícil convencer a los usuarios de que se pasen. Microsoft va a seguir apostando por ARM, ya que así las tablets Surface podrán contar con una duración de batería muy superior y ser mucho más económicas. Esto les permitirá competir mejor en contra del iPad. Y el último ejemplo que citaré es un área que nunca se pensó en la que ARM podría llegar a entrar: los servidores, porque sí, hay soluciones de servidores basadas en ARM. Microsoft presumiblemente también tiene una versión de Windows Server para ARM, pero no la comercializa, solo la usa dentro de su plataforma Azure. En resumen, y sin hablar de los ejemplos, ARM es sumamente ventajoso para el segmento de los servidores, porque usan menos electricidad y se calientan menos. Por lo tanto, no se necesitan sistemas de refrigeración, reduciendo así aún más el consumo eléctrico. Pero ya es hora de pasar a la conclusión. Espero que el video no haya sido muy pesado, ya que sé que se trataron temas algo complejos. Muchas gracias si sigues aquí. ¿Es ARM el futuro de las computadoras? Quizás nos debamos preguntar más bien si es el presente. Actualmente hay más procesadores ARM en la calle que sus contrapartes x86. Esto gracias al auge de los dispositivos móviles. Muchas personas ya ni siquiera cuentan con un PC. Sus necesidades informáticas son perfectamente cumplidas por un smartphone. Pero hablando de las PCs, el futuro es móvil. Cada vez más se venden menos PCs de escritorio y más laptops. Aquí ARM juega un rol esencial, ya que nos permitiría usar nuestra PC todo el día sin necesidad de enchufarla. Las pocas laptops ARM que hay actualmente tienen una duración de aproximadamente 20 horas. El gran problema son las aplicaciones. ¿Cómo dejar de usar Win32? Otro factor a tomar en cuenta es la posible muerte del PC en el entorno doméstico. En un futuro, nuestro smartphone será nuestro PC. Simplemente lo conectaremos a un monitor, teclado y mouse, y nuestro teléfono nos ofrecerá un entorno de escritorio que no se diferenciará del de una computadora. Muchos me criticaron diciéndome que un smartphone nunca tendrá la potencia de una PC. Esto, en mi opinión, es discutible, pero igual la potencia no va a importar gracias a servicios como Google Stadia. No me sorprendería que empresas como Adobe comiencen a ofrecer su Creative Suite desde la nube para que pueda ser usada desde literalmente cualquier equipo sin importar la potencia, con la ventaja de que ya no la van a poder piratear. Independientemente de si esto ocurre o no, la mayoría de las personas no necesitan tanto y la capacidad de su smartphone es más que suficiente. Aunque, como vimos, ARM no es menos potente. Podría pasar también en un futuro que los smartphones sean tan potentes como un PC. El iPhone actualmente iguala o supera en benchmarks a algunas laptops. Todo parece indicar que ARM dominará el futuro, aunque esto no significa que x86 o x64, como prefieras llamarlo, vaya a morir. Yo no pienso esto, pero sí pienso que quedará relegado a ciertos nichos y por cuestiones de compatibilidad seguirá funcionando por mucho tiempo. ¿Sabías que los procesadores ARM fueron los únicos que no se vieron afectados por Meltdown y Spectre?